Cordial saludo, mi nombre es Eliana Andrea Peñola, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez, soy del grupo 74 de métodos numéricos. No puedo presentar mi documento de identidad debido a que lo perdí hace unos meses y aún no me lo han entregado, se encuentra en trámite. En este video voy a explicar el ejercicio número 1 del literal A correspondiente a la tarea número 4. Entonces, el ejercicio número 1, diferenciación numérica. Podemos observar aquí la presentación del ejercicio, donde nos entregan una función trigonométrica que es f de x igual a 2x al cubo, donde x es igual a 1. Nos pide que para las funciones desarrollar el programa en el lenguaje de Python y nos pide lo siguiente: determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central por los x dados. Entonces nos da h igual a 0,5, h igual a 0,05 y h igual a 0,01. Generar la tabla comparativa con los resultados y la respuesta. En una columna independiente calcular el error relativo para cada uno de los esquemas y el tamaño de paso h. También nos pide realizar un análisis de los resultados indicando claramente y de forma argumentada cuál es el mejor esquema y tamaño de paso. Y luego presentar este video en una celda Markdown. Aquí tenemos todo el tema de la teoría, diferenciación e integración numérica. Tenemos aproximación hacia atrás, centrada y la respectiva cita en forma SAP. Entonces vamos con el paso 1. Lo primero que debemos hacer es importar la librería NumPy. Luego vamos a definir a f de x. En este caso vamos a ingresar nuestra función a realizar, que fue la que nos brindó el ejercicio, que sería 2x al cubo. Luego vamos a definir los esquemas de la derivada. Ese paso lo vamos a definir en 3, que sería la derivada hacia adelante, ¿sí? Sería la primera derivada hacia adelante. Luego la primera derivada central, utilizando la respectiva fórmula. Recordemos que tenemos el valor de h. FPF, entonces significa primera, la P hace referencia hacia la primera derivada hacia adelante. Esta sería primera central y esta sería primera back, o sea, hacia atrás. Ingresamos las respectivas fórmulas. Vamos al paso 3, donde vamos a dar ingreso de datos y vamos a ejecutar las derivadas. En este paso la x vamos a pasarla a radianes, entonces x sería igual a 1 y en este caso h sería igual a 0,5. Aquí nos va a dar los resultados todos para la primera derivada hacia adelante, central y hacia atrás. Luego vamos a generar la tabla correspondiente a la primera derivada hacia adelante. Entonces tenemos que vamos a definir la derivada y la vamos a guardar, el valor lo vamos a guardar en la variable que se va a llamar dr, entonces sería 6x al cuadrado. Colocamos la derivada. Luego vamos a generar la fórmula para el error relativo porcentual. Entonces vamos a definirlo como error relativo porcentual. Entonces dr, que era nuestra derivada, x y h, y generamos la fórmula para obtener el error. Luego vamos a generar la tabla. Vamos a importar tabulate para generar la tabla que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a definir cada variable para obtener el tamaño en h, la derivada aproximada y el error porcentual en una celda aparte como lo pide el ejercicio. Seguidamente vamos a generar la primera derivada hacia atrás. Entonces volvemos a generar a definir el error, en este caso el error porcentual para la primera hacia atrás, y vamos a generar nuevamente la tabla para este. Entonces tenemos el tamaño en h, la derivada aproximada y el error porcentual. Seguimos con la tabla para la primera derivada central. Entonces nuevamente definimos el error porcentual, entonces recordemos que está en dr, xh, y vamos a generar la fórmula. Luego vamos a generar la tabla para este. Entonces tenemos el tamaño en h, la derivada aproximada y el error porcentual.
En el paso 5 vamos a generar las diferencias finitas, vamos a determinar los esquemas para nuestra segunda derivada. Entonces S va a hacer referencia a segunda derivada, entonces segunda hacia adelante, segunda central y segunda hacia atrás. Entonces están generados los esquemas, llamamos la función y se toman las fórmulas que venían en las tablas que se mostraron directamente en la conferencia. Ahora vamos a generar la tabla para esta segunda derivada. Entonces vamos a generar la derivada hacia adelante. Entonces vamos a definir la segunda derivada real y la vamos a ingresar dentro de esta variable SDR. Entonces sería 12x. Vamos a definir el error porcentual para esta variable, entonces SDR, que sería la segunda derivada hacia adelante, x y h. Y vamos a generar la función para el error relativo porcentual de esta derivada. Seguidamente vamos a generar nuevamente la tabla para que nos traiga tamaño en h, derivada aproximada y el error porcentual. Seguimos ahora la tabla para la segunda derivada hacia atrás, entonces nuevamente tomamos el error porcentual para la derivada hacia atrás y generamos la función del error relativo porcentual. Seguidamente vamos con la tabla, tamaño en h, derivada aproximada y el error porcentual. Seguidamente la tabla para la segunda derivada central, entonces tenemos FSC, entonces tenemos el error porcentual y nuevamente la función para el error. Vamos a llamar la tabla que nos va a generar la información requerida. Según lo mostrado anteriormente, se define que, basados en estos resultados, se puede definir que el esquema que mejor se aproxima al valor real de la primera derivada en nuestra función que nos brinda el ejercicio, que es 2x al cubo, es la tabla de diferencias divididas centradas. Adicionalmente también podemos observar que entre menor sea el tamaño del incremento, existe más tendencia al valor real de la derivada. Muchas gracias.